La noche del 9 de abril de 2023 no empezó como una despedida. Empezó como una carrera desesperada por controlar una muerte antes de que esa muerte pudiera hacer preguntas. En una residencia del Pedregal, en Ciudad de México, pasadas las 8 de la noche, Julián Figueroa fue encontrado sin vida dentro de la casa familiar. Tenía solo 27 años. La misma edad que años atrás tenía su medio hermano Trigo, cuando fue asesinado después de un concierto de Johann Sebastian en Texas. La versión pública llegó rápido, demasiado rápido para una historia tan delicada. Se habló de un infarto fulminante, de una muerte natural, de un golpe imposible para Maribel Guardia. Pero mientras afuera se repetía esa explicación limpia dentro de la historia, empezaban a aparecer grietas. Un implante de naltrexona colocado meses antes. Dudas sobre el verdadero estado físico y emocional de Julián. Audios filtrados que tiempo después mencionarían una cifra incómoda, 300,000 pesos. Y una pregunta que desde entonces quedó suspendida sobre la familia. ¿Por qué no se hizo una autopsia? Julián no era un desconocido perdido en una casa cualquiera. Era el único hijo de Maribel Guardia y Johann Sebastian. Era heredero de un apellido lleno de canciones, aplausos, lujos, infidelidades, tragedias y muertes violentas. Su vida parecía marcada desde antes de nacer por una dinastía, donde la fama brillaba hacia afuera, pero hacia adentro dejaba heridas profundas. Por eso su muerte no podía leerse como un hecho aislado. Para entender lo que ocurrió aquella noche, hay que mirar primero el miedo que Maribel cargaba desde niña. Maribel Guardia había construido durante décadas una imagen casi invencible. Desde que ganó Miss Costa Rica en 1978, y llegó a México en 1980, se convirtió en una presencia constante en cine, televisión, teatro, música y escenarios. Pero detrás de esa imagen había una niña de 9 años marcada por la muerte de su madre. La vio en un féretro, escuchó caer la tierra sobre el ataúd, y desde entonces cargó una fobia profunda a mirar el cuerpo muerto de alguien amado. Durante 9 noches, soñó con su madre vestida de blanco. Al 10º día, el sueño desapareció y quedó el vacío. En 1992, Maribel se casó con Johann Sebastian. Él era el poeta salvaje de la música mexicana, compositor charro, seductor, hombre de rancho y escenario. Ella era la estrella brillante que parecía hecha para las cámaras. En 1995 nació Julián Figueroa. Para Maribel, ese hijo se convirtió en el centro de todo. Pero apenas un año después, en 1996, la relación con Johann Sebastian se rompió frente al país. Mientras trabajaban en Tú y Yo, Johann se involucró con Arlette Terán. La traición fue pública, televisada, humillante. Maribel siguió grabando y sonriendo, pero entendió que el amor también podía dejarla sola. Julián creció dentro de ese mundo. Desde afuera parecía un privilegio ser hijo de Johann Sebastian y Maribel Guardia. Pero hay apellidos que pesan más de lo que protegen. El apellido Figueroa no solo traía canciones y fortuna, también traía duelos. En 2006, Trigo Figueroa, hijo de Johann, fue asesinado después de un concierto en Texas. Tenía 27 años. 4 años después, en 2010. Juan Sebastián, otro hijo de Johann, fue asesinado en Cuernavaca. Otra vez la violencia, otra vez el apellido convertido en noticia de sangre. Desde entonces, según las versiones que después saldrían a la luz, Julián empezó a hundirse en un dolor que no sabía cómo nombrar. Tenía que ser hijo de una leyenda, continuar un apellido, cantar con una sombra enorme encima y demostrar fortaleza mientras por dentro se estaba desmoronando. La tristeza se mezcló con ansiedad, con recaídas, con intentos de anestesiar una herida que no cerraba. Y cuando una persona joven carga demasiados duelos, sin resolver, a veces no busca ayuda a tiempo, busca alivio inmediato. Unos 2 meses antes de su muerte, Marco Chacón, esposo de Maribel Guardia, habría llevado a Julián a Torreón para colocarle un implante subcutáneo de naltrexona. No era un detalle menor. La naltrexona se usa para bloquear los efectos placenteros de ciertas sustancias y ayudar a frenar impulsos de consumo. En teoría, era una salida. En la práctica podía ser riesgosa si no existía vigilancia estricta, tratamiento continuo y un entorno controlado. Según la versión que después sostuvo Imelda Tuñón, esposa de Julián, los especialistas habrían advertido que él no debía regresar simplemente a su casa como si nada.
Debía permanecer bajo supervisión, seguir un tratamiento serio, estar lejos de los factores que facilitaran una recaída. Pero esa recomendación, según ese mismo relato, fue ignorada. Julián volvió a casa, y ese regreso presentado como protección familiar pudo haber sido el punto más peligroso de todos. La lógica era simple y terrible. Si una persona con un implante de ese tipo intenta volver a consumir y no siente el efecto esperado, puede insistir, aumentar la cantidad, empujar el cuerpo más allá de sus límites. Imelda diría después que Julián siguió consumiendo con el implante colocado, que su salud se deterioró, que hubo señales neurológicas, que llegó a tener afectado el lado izquierdo del cuerpo, que sufrió una caída y que se lastimó un brazo. En ese contexto, una rehabilitación cerrada habría sido una medida necesaria. Pero según esa versión, la familia no quiso llevar el problema hasta ese punto. El 8 de abril de 2023, un día antes de morir, Julián publicó un mensaje por el cumpleaños de Johann Sebastian. No sonaba como una celebración, sonaba como una despedida. Habló del vacío, de la devastación de perder a quien se ama, de lo falso que resulta fingir que la vida sigue dulce, cuando por dentro no queda nada. Dijo que no importaban los premios, la fama, ni el dinero. Lo único que quería era abrazar a su padre. Leído después de su muerte, aquel mensaje parecía un grito de auxilio escrito con calma. Al día siguiente, el 9 de abril, Julián dijo que le dolía el pecho. Entró a una habitación para descansar. La escena tenía una normalidad engañosa. Una puerta cerrada, un cuerpo cansado, unos minutos de silencio. Después llegó la ruptura. Alrededor de las 20:30 fue encontrado inconsciente. Ya no hubo regreso. Murió a los 27 años. La edad de trigo. La edad que en esa familia empezaba a sentirse menos como coincidencia y más como condena. Pero lo que ocurrió después fue lo que convirtió el duelo en sospecha. Una muerte de un hombre joven con antecedentes de crisis, con un tratamiento reciente, conversiones de consumo y deterioro físico, debió abrir preguntas. ¿Qué tenía realmente Julián en el cuerpo? ¿Cómo interactuaba el implante con su estado? ¿Hubo alguna sustancia? ¿Hubo una crisis tóxica? ¿Hubo una combinación fatal? Pero la respuesta pública cerró el caso casi de inmediato. Infarto fulminante. Muerte natural. Dolor privado. Despedida íntima. Según los audios filtrados y los relatos que circularon tiempo después, esa rapidez no habría sido casual. La cifra apareció como una sombra: 300,000 pesos. Ese dinero habría sido mencionado como el precio para apagar preguntas, suavizar la presencia de los policías y evitar que el caso pasara al terreno de la medicina legal. La acusación era brutal. No se trataba solo de discreción familiar. Se trataba de convertir una muerte incómoda en una historia limpia. En esa noche habría aparecido también la figura de un médico privado cercano al entorno familiar, autorizado para firmar una causa de muerte que clausuraba el caso antes de que empezara. Una vez cerrada esa puerta, todo cambió. No hubo autopsia, no hubo laboratorio, no hubo mesa forense. Y cuando el cuerpo fue cremado, desapareció la posibilidad de responder muchas de las preguntas más importantes. Para Maribel Guardia, la autopsia podía representar un doble terror. Por un lado, el miedo psicológico de ver el cuerpo de su hijo convertido en evidencia. Por otro, el miedo público de que un informe forense revelara algo capaz de destruir la imagen familiar. Allí se juntaron la niña de 9 años, que no soportó ver a su madre muerta, y la estrella que necesitaba evitar un escándalo nacional. No abrir, no revisar, no exponer, cremar cuanto antes. Esa decisión dejó una herida que el tiempo no cerró. Ese alguien fue Imelda Tuñón. Al principio, la viuda de Julián apareció como una mujer joven rota, aturdida, sentada en medio de una tragedia que otros parecían administrar por ella. No controló la escena de la muerte, no controló el relato público, no controló las decisiones inmediatas. Pero con el paso de los meses empezó a entender que el silencio no protegía a su esposo, protegía a los vivos que habían manejado la noche. Su furia se dirigió especialmente contra Marco Chacón. Para Imelda, Marco no era un observador secundario. Era quien habría llevado a Julián a Torreón para colocarle el implante. Era quien, según su versión, habría desoído la recomendación médica de dejarlo internado.
Era quien lo devolvió a la casa como si la familia pudiera controlar una crisis que necesitaba tratamiento serio. Por eso sus frases fueron duras. Me dejó sin marido. Le quitó un padre a mi hijo. Me destruyeron la vida. De pronto, lo que antes parecía rumor empezó a tomar forma de memoria hablada. El dinero, la presión, los policías, la cifra de 300,000 pesos, el cuerpo que no fue llevado a su autopsia. La sensación de que todo se resolvió demasiado rápido, y cada grabación arrastraba a quienes estuvieron cerca, a quienes hablaron, a quienes vieron, a quienes prefirieron no preguntar. Las explicaciones en televisión ya no alcanzaban. Cuando el dolor dejó de unir, empezó a repartir culpas. La muerte de Julián no cerró heridas, abrió una guerra. Maribel Guardia e Imelda Tuñón pasaron de compartir un duelo a mirarse como enemigas. En medio quedó José Julián, el hijo de Julián, un niño de 7 años, atrapado entre la madre y la abuela, entre el apellido Figueroa. Y una disputa que ya no era solo emocional, sino legal, económica y pública. La pelea se volvió más sucia cuando apareció el llamado Testamento de Zihuatanejo. Según el transcript, era un documento que dejaba a Imelda fuera del reparto natural de derechos. Pero el problema no era solo el contenido, era la sospecha sobre su autenticidad. El equipo legal de Imelda habría señalado que Julián ni siquiera estaba en Zihuatanejo en la fecha indicada, sino en Ciudad de México. Y la firma, lejos de convencer, parecía un garabato torpe. Para la defensa de Imelda, aquello no era una simple irregularidad. Era una posible maniobra para aislarla, quitarle respaldo y sacarla del lugar que le correspondía como viuda. Entonces el conflicto dejó de ser solo sobre dinero. Se convirtió en una batalla por expulsar a Imelda del relato del apellido, de la memoria útil de Julián y del control del niño. Del otro lado, Maribel y Marco peleaban por algo más profundo que una herencia. Peleaban por José Julián, el último vínculo vivo con el hijo perdido. Cuando Imelda salió de la casa con el niño, Maribel no perdió solo una presencia diaria. Perdió el centro afectivo que le quedaba después de la muerte de Julián. Al final, lo más inquietante no es solo la muerte de Julián. Es la forma en que esa muerte fue administrada. Un cuerpo que podía responder preguntas desapareció en el fuego. Una autopsia que podía aclarar dudas nunca se hizo. Una cifra de 300,000 pesos quedó flotando como símbolo de un silencio presuntamente comprado. Un implante de naltrexona se convirtió en la pieza médica que nadie quiso mirar demasiado. Y un niño de 7 años heredó una guerra que no eligió. Maribel Guardia pasó más de 4 décadas construyendo una imagen impecable. La mujer eterna, la madre fuerte, la artista invencible, la sobreviviente de traiciones y pérdidas. Pero abril de 2023 partió esa imagen en dos. Desde entonces, ya no bastó mirar los escenarios, las portadas y la sonrisa perfecta. Hubo que mirar también la otra cara. El miedo, el control. Las decisiones tomadas en una noche donde el amor por un hijo se mezcló con la reputación, el dinero y la necesidad de que ciertas preguntas no fueran formuladas. José Julián es el único heredero real de todo este desastre. No heredó solamente un nombre famoso, heredó la ausencia de su padre, el resentimiento entre su madre y su abuela, los restos emocionales de una familia que no supo convertir el dolor en verdad. A su edad, ya carga el peso de adultos que usaron el amor como excusa, el dinero como herramienta y el silencio como refugio. El dinero puede comprar tiempo. Puede comprar discreción, favores abogados, versiones amables y algunas horas de tranquilidad. Pero no puede comprar descanso para la conciencia. No puede devolver a un hijo. No puede reconstruir una casa destruida moralmente. Y no puede impedir que la verdad, aunque llegue tarde y rota, empiece a empujar desde abajo. Ese es el verdadero final de esta historia. No el final de Maribel como estrella, sino el momento exacto en que su mundo brillante chocó contra el mundo oscuro, que las versiones posteriores dicen que intentó mantener enterrado. Cuando esos dos mundos se encontraron, no cayó solamente una imagen pública, cayó una dinastía entera sobre los hombros de quienes todavía siguen vivos.